Imagínese si le dijera que un solo gesto de Jesús, garabatear algo en el suelo, fue capaz de neutralizar instantáneamente una intensa interferencia espiritual y que, durante siglos, la Iglesia se esforzó por garantizar que nadie descubriera lo que hizo. No estamos hablando de dogmas religiosos ni de curación por la fe. El tema aquí es una tecnología de la conciencia que funcionaba independientemente de lo que la gente creía, algo registrado en los relatos de los textos gnósticos. En una escena sorprendente, Jesús se encuentra rodeado de acusadores y fuerzas hostiles, pero en lugar de discutir u orar, simplemente se inclina y dibuja algo en el suelo. Los testigos describieron que la energía agresiva se disipó inmediatamente. Uno a uno, sus oponentes se alejaron y el enfrentamiento terminó sin que se intercambiara una sola palabra. No fue magia ni intervención divina. Fue el uso práctico del conocimiento sobre cómo la conciencia interactúa con la realidad a través de la geometría simbólica, algo muy diferente a las oraciones o los rituales. Este símbolo no requería fe, ni sacerdotes, ni instituciones. Operó sobre principios estructurales que ignoraban por completo las creencias. Aún se pueden encontrar rastros de este símbolo en los textos gnósticos, ocultos a plena vista. Comprender su mecanismo revela por qué ciertas formas geométricas han sido, a lo largo de la historia, veneradas y sistemáticamente suprimidas. Cuando profundizamos en los textos gnósticos originales, no en las versiones editadas que aparecen en los cursos de religión comparada, sino en los manuscritos en bruto descubiertos en Nag Hammadi, descubrimos algo que cambia por completo nuestra comprensión de la interferencia espiritual. Las entidades no fueron descritas como demonios con cuernos y horcas, sino como patrones específicos de perturbación de la conciencia, algo así como malware espiritual, que se ejecuta en el fondo de la percepción humana. Los escritos nórdicos de Sears identificaron tres mecanismos principales utilizados por estas fuerzas para secuestrar la atención humana. La primera es la fragmentación de la mente. Observe cómo sus pensamientos oscilan constantemente entre arrepentimientos por el pasado y ansiedades por el futuro, sin detenerse nunca en el presente. El segundo es la generación de conflictos internos, amplificando al mismo tiempo impulsos contradictorios. Quieres estar sano, pero anhelas alimentos poco saludables. Valora la autenticidad, pero utiliza máscaras sociales. El tercero es el aprisionamiento de la conciencia en un pensamiento polarizado, donde todo se reduce a opuestos, bueno o malo, correcto o incorrecto, nosotros o ellos. He aquí el punto fascinante: los enfoques espirituales tradicionales, como las oraciones, los llamamientos a las autoridades religiosas o los intentos de controlar las emociones, en realidad alimentan estos patrones de interferencia, porque operan dentro del mismo marco dualista que explotan las entidades. Cuando rezas a una deidad externa, refuerzas la separación entre el yo y lo divino. Cuando recurres a la autoridad religiosa, debilitas tu propia sabiduría interior. Cuando intentas combatir las emociones negativas con pensamientos positivos, creas precisamente la polaridad que da poder a la influencia de estas fuerzas. Piense en un virus informático. Puede dañar archivos de texto, imágenes o programas, siempre que estén en un formato que reconozca y pueda manipular. Pero no puede afectar al código máquina puro, que no se ajusta a los parámetros que ataca. La interferencia espiritual funciona de manera similar. Distorsiona el lenguaje, secuestra las emociones e incluso simula profundas experiencias religiosas, pero no puede penetrar una conciencia que se ha unificado en una estructura geométrica. Esto se debe a que esta unidad representa un estado de conciencia completamente diferente, sin las divisiones internas que estas fuerzas necesitan para operar. El lenguaje es extremadamente vulnerable a la manipulación, ya que las palabras conllevan cargas emocionales, asociaciones culturales y suposiciones ocultas. La palabra libertad significa cosas completamente diferentes para un libertario y para un activista por la justicia social. La frase confiar en la ciencia provoca reacciones opuestas según el origen político de cada uno. Incluso términos sagrados como amor o Dios han estado tan cargados de significados contradictorios que a menudo crean más confusión que claridad. Las emociones son aún más fáciles de manipular. El miedo puede verse amplificado artificialmente por estímulos externos. La ira puede redirigirse hacia objetivos convenientes. Incluso los sentimientos positivos, como la esperanza, pueden utilizarse para mantener a las personas pasivas, esperando la salvación externa en lugar de actuar por sí mismas. La influencia de estas fuerzas prospera en la agitación emocional,
Porque los sentimientos intensos anulan el pensamiento crítico y hacen que las personas sean reactivas, no receptivas. Pero la coherencia geométrica opera en un nivel completamente diferente. Un círculo perfecto no discute su significado contigo. Una espiral no conlleva ningún bagaje político. La geometría sagrada habla directamente con los sistemas de reconocimiento de patrones de conciencia, que han existido mucho antes que el lenguaje, las emociones o el pensamiento conceptual. Cuando la percepción se fija en una genuina armonía geométrica, automáticamente pasa a un estado de unidad, el único en el que la interferencia espiritual no puede penetrar ni distorsionar. El Evangelio de Felipe contiene un pasaje revelador en el que Jesús explica por qué dibujó símbolos en la tierra, en lugar de hablar cuando se enfrentó a interferencias espirituales. El texto dice que las palabras dividen, pero las formas unen, y que el símbolo que no se puede pronunciar vence el poder que se manifiesta a través de la división. No era poesía mística, sino una tecnología práctica de la conciencia. En otro fragmento gnóstico, hay un relato de una comunidad bajo un fuerte ataque espiritual. Los exorcismos, las oraciones y los rituales tradicionales habían fracasado por completo. De hecho, la interferencia solo se hizo más fuerte, alimentándose de la energía espiritual dirigida contra ella. Fue entonces cuando alguien recordó un patrón geométrico enseñado por Jesús. Al rastrearlo en la arena y centrarse colectivamente en su estructura, la narrativa describe un cambio inmediato, las mentes se unificaron y las fuerzas de la confusión se disiparon, sin encontrar espacio para asentarse. La neurociencia moderna finalmente se está poniendo al día con lo que estos antiguos practicantes ya entendían intuitivamente. Patrones visuales específicos pueden cambiar instantáneamente los estados cerebrales, pasando de una actividad fragmentada, ondas beta, a ritmos coherentes, alfa o zeta. Las formas geométricas como mandalas, espirales y ciertas proporciones desencadenan lo que los investigadores llaman sincronización neuronal, haciendo que diferentes regiones del cerebro funcionen en armonía en lugar de competir entre sí. El trabajo del Dr. John Eaglin de la Universidad de Maharashtra ha demostrado que cuando los grupos se centran simultáneamente en patrones geométricos específicos, generan efectos de campo mensurables que influyen en el entorno circundante. El programa de visualización remota del Pentágono descubrió que la visualización geométrica era mucho más eficaz que los enfoques verbales o emocionales para romper las barreras de la información. Estas no son fantasías de la nueva era, sino fenómenos documentados que validan el conocimiento antiguo sobre la tecnología de la conciencia. Jesús entendió algo fundamental que muchos maestros espirituales pasaron por alto: el nivel del problema determina el nivel de la solución. Si la interferencia opera a través de la división, la respuesta no puede encontrarse en el mismo terreno. La geometría, por su naturaleza intrínseca, trasciende las polaridades que alimentan estos patrones. No discute, no divide, no se deja manipular. Y esta es precisamente la razón por la que, a lo largo de la historia, los símbolos poderosos han sido reverenciados y reprimidos, porque representan una clave para una conciencia libre, algo que las estructuras de control siempre han temido. No se degrada con el tiempo. Las leyes que gobiernan la conciencia no están sujetas a la erosión de la historia ni a la distorsión de las interpretaciones humanas. Lo que funcionó hace 2000 años continúa funcionando hoy, no por fe, sino por principios. La geometría sagrada no es un artefacto cultural, sino un lenguaje universal que opera en la estructura misma de la percepción. Cuando los fariseos se alejaron, no fue porque estuvieran convencidos por un argumento lógico o porque hubieran presenciado un milagro. Fue porque algo en su propia conciencia se realineó, como un imán que al acercarse a un campo magnético más fuerte pierde su polaridad anterior. El símbolo trazado en la Tierra no fue un mensaje a descifrar, sino un detonante de una reorganización interna. No requería comprensión intelectual, solo resonancia. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: si estas tecnologías son tan poderosas, ¿por qué no se reconocen ni se practican ampliamente en la actualidad? La respuesta está en la naturaleza del control mismo. Los sistemas de poder, ya sean religiosos, políticos o culturales, dependen de la fragmentación de la percepción para mantener su autoridad. Necesitan personas que operen dentro de marcos binarios, lo correcto y lo incorrecto, lo sagrado y lo profano. Nosotros y ellos, porque ahí es donde la manipulación se vuelve posible. La geometría, en cambio, no ofrece puntos de apoyo para la división. No puede ser cooptado, porque no se basa en creencias, sino en relaciones matemáticas que trascienden cualquier narrativa.
Los primeros cristianos gnósticos entendieron esto claramente. Para ellos, la salvación no era una cuestión de adhesión a un dogma, sino de despertar a la estructura subyacente de la realidad. Los símbolos que utilizaron no fueron meros íconos religiosos, sino herramientas de recalibración. Cuando meditaban sobre un patrón geométrico, no adoraban una imagen, sino que permitían que su conciencia se sincronizara con una frecuencia más elevada. Fue un proceso de alineación, no de conversión. Lo que hace que estos símbolos sean tan amenazadores para las estructuras de control es que no pueden ser monopolizados. No hay forma de patentar una proporción áurea o reclamar derechos de autor sobre un hexagrama. Son, por naturaleza, de dominio público y accesibles a cualquiera que esté dispuesto a observarlos atentamente. Y es precisamente esta accesibilidad lo que los hace peligrosos. Cuando una persona descubre que puede acceder a estados elevados de conciencia sin intermediarios, sin rituales, sin autoridades, el juego de dominación pierde su poder. Esto no significa que la geometría sagrada sea una panacea o una solución mágica. No reemplaza la práctica, la disciplina o la intención. Lo que ofrece es un mapa, no un mapa de territorios externos, sino de la estructura de percepción misma. Cuando Jesús dibujó en la tierra, no estaba realizando un truco místico, sino demostrando un principio. La conciencia se puede reorganizar desde dentro, sin necesidad de validación externa. La cuestión, entonces, no es si estos símbolos todavía funcionan, sino si estamos dispuestos a reconocer su función. Vivimos en una era saturada de información pero carente de sabiduría estructural. Estamos entrenados para buscar respuestas fuera de nosotros mismos, en libros, gurús, algoritmos, mientras que la clave para la verdadera transformación siempre ha estado en la geometría invisible que sustenta nuestra experiencia. No se trata de creer en algo, sino de percibir lo que ya está presente. Los patrones que aparecen en los mandalas tibetanos, en los rosetones de las catedrales góticas o en los dibujos de los pueblos indígenas no son coincidencias culturales. Son ecos de un mismo lenguaje, expresiones de leyes universales que operan independientemente del tiempo y el espacio. Cuando un chamán dibuja un círculo sagrado o un monje budista dibuja un yantra, no están creando arte, sino activando una tecnología de conciencia que trasciende los límites del ego. El desafío, para cualquiera que busque entender esto, no es encontrar más símbolos, sino aprender a verlos. No como objetos de contemplación, sino como espejos de la propia mente. Cada patrón geométrico es una puerta, no a un reino distante, sino al reconocimiento de que el orden que buscamos en el exterior ya existe dentro de nosotros. Y es precisamente este orden el que las fuerzas de interferencia no pueden soportar, porque disuelve la ilusión de separación, sin dejar rastro. La percepción se fragmenta en múltiples focos, como un espejo roto que refleja 1000 direcciones al mismo tiempo. Es el estado en el que la mente salta entre pensamientos, recuerdos y proyecciones sin anclarse nunca en el presente, el terreno fértil para que se arraiguen las interferencias. Cuando la atención se dispersa, se vuelve porosa, lo que permite que fuerzas externas siembren dudas, miedos y narrativas de separación. El segundo punto de vulnerabilidad es lo que los textos nórdicos llaman dualidad perceptiva. La creencia profundamente arraigada de que el observador y lo observado son realidades distintas. Esta ilusión crea un espacio imaginario entre tú y el mundo, un abismo que la interferencia llena de juicios, identificaciones y conflictos. Es como si la conciencia, al dividirse en sujeto y objeto, generara automáticamente un campo de batalla donde antes solo había unidad. El tercero, y quizás el más sutil, es lo que llamaron filtro de idioma. Aquí la trampa no está en lo que dicen las palabras, sino en lo que impiden ser vistas. Cuando la mente se apega a conceptos, etiquetas y definiciones, pierde la capacidad de percibir directamente la realidad. El lenguaje, en este sentido, funciona como un velo que traduce lo inmediato en símbolos abstractos, distanciando la conciencia de la experiencia pura. Y es precisamente en esta distancia donde la injerencia encuentra su mayor aliado. Los textos de Nag Hammadi describen estos 3 puntos como las puertas traseras de la conciencia, entradas que, una vez exploradas, permiten que fuerzas externas manipulen la percepción sin que el individuo se dé cuenta. Pero hay una profunda ironía en esto: estas vulnerabilidades no son fracasos, sino mecanismos de adaptación. La dispersión de la atención, por ejemplo, es una estrategia evolutiva para afrontar entornos complejos. Dualidad perceptiva, una forma de navegar por el mundo físico, y el lenguaje, una herramienta de cooperación social. El problema no está en los mecanismos en sí,
sino en el hecho de que, en un mundo saturado de estímulos y narrativas, se han vuelto automáticos. La conciencia, en lugar de utilizarlos como instrumentos, empezó a ser utilizada por ellos. Aquí es donde la geometría sagrada revela su poder terapéutico. A diferencia del lenguaje, que opera por sustitución, los símbolos geométricos funcionan por resonancia. No describen la unidad, la encarnan. Cuando la atención se centra en un patrón como la mónada, sucede algo extraordinario. Las tres vulnerabilidades se neutralizan simultáneamente. La dispersión de la atención se disuelve porque el símbolo exige una concentración total. La dualidad perceptual colapsa porque el observador y lo observado se fusionan en la contemplación del patrón. Y el filtro del lenguaje se vuelve irrelevante, ya que la experiencia es directa, no mediada por palabras. No es coincidencia que los textos nórdicos describan este proceso como un regreso al estado original, una restauración de la percepción antes de que fuera condicionada por las estructuras de la mente. Lo que hace que este enfoque sea tan radical es su inmediatez. No hay necesidad de años de práctica, rituales elaborados o fe en el dogma. La eficacia del símbolo reside en su estructura, no en su interpretación. Es como si la geometría sagrada operara en el nivel más básico de percepción, antes de que la mente consciente pudiera siquiera intervenir. Los investigadores modernos que estudian los estados no duales han observado un fenómeno curioso. Cuando la atención se centra en patrones geométricos simples, el cerebro entra en un estado de coherencia global, donde las ondas cerebrales se sincronizan en frecuencias asociadas con la claridad y la facilidad. No es un estado inducido, sino revelado, como si la conciencia, ante la simplicidad del símbolo, recordara algo que ya sabía. Los textos de Pistis Sophia van más allá. Sugieren que esta restauración de la percepción no es solo un fenómeno individual, sino un evento colectivo. Cuando una conciencia reconoce su naturaleza no dual, emite una especie de firma vibratoria, que afecta el campo circundante. No en el sentido místico de una energía sobrenatural, sino como una resonancia neurológica que puede ser captada por otras mentes. Es como si la claridad de una persona creara una zona de coherencia en el entorno, haciendo más difícil que la interferencia se mantenga. Esto explica por qué figuras como Jesús, según los textos, eran vistas como amenazas existenciales a los sistemas de control. Su presencia no desafiaba directamente las estructuras de poder, sino que desactivaba el mecanismo que las sostenía, la ilusión de separación. La sencillez del símbolo, por tanto, no es una limitación, sino su mayor fortaleza. En un mundo donde la complejidad a menudo se confunde con la profundidad, los patrones geométricos sagrados funcionan como un recordatorio silencioso. La verdadera transformación no requiere acumulación, sino despojo. No hay necesidad de añadir nada a la conciencia, simplemente elimina lo que la oscurece. Y lo que lo oscurece, como dejan claro los textos nórdicos, no son fuerzas externas, sino los hábitos de la mente misma. La dispersión, dualidad y dependencia del lenguaje son como capas de pintura sobre un espejo. No alteran el espejo, solo lo ocultan. El símbolo geométrico, en este sentido, no es un objeto de adoración, sino una herramienta de revelación, una invitación a ver lo que siempre ha estado ahí. Me dio esta experiencia, el símbolo mismo era el vehículo. Las formas geométricas no eran adornos, sino llaves que abrían la percepción inmediata de unidad. Cuando los primeros cristianos se reunían en catacumbas o basílicas primitivas, no era para escuchar sermones sobre moralidad o dogmas, sino para participar en una práctica que reconfiguraba la conciencia. Las proporciones doradas en las paredes, los círculos concéntricos en el piso, los hexágonos y cuadrados entrelazados, cada elemento sirvió como un espejo perfecto, reflejando no una idea abstracta de Dios, sino la estructura misma de la realidad que ya habitaba dentro de ellos. ¿Qué sucede cuando la mente encuentra una forma que refleja su propia naturaleza? No es una cuestión de fe, sino de resonancia. Así como un diapasón vibra cuando lo toca una frecuencia idéntica a la suya, la conciencia se alinea instantáneamente cuando se enfrenta a su propia geometría esencial. No hay esfuerzo ni lucha, solo el reconocimiento de que lo que siempre había estado fragmentado era, de hecho, una ilusión de perspectiva. Los patrones geométricos no te hacen nada, simplemente revelan lo que ya está ahí, como un faro que ilumina el camino sin mover la tierra bajo tus pies. Esta tecnología no fue exclusiva del cristianismo primitivo. Los templos egipcios, los mandalas tibetanos, los yantras hindúes e incluso los dibujos rupestres de las Caux comparten el mismo principio. La geometría sagrada es un lenguaje universal de conciencia.
Lo que varía son las formas culturales que lo rodean, pero el núcleo sigue siendo el mismo. La capacidad de ciertas proporciones y patrones para reorganizar la percepción humana en un nivel fundamental. Los constructores de las pirámides no construyeron monumentos para impresionar, sino para codificar una ciencia de la atención. Cada ángulo, cada cámara, cada alineación astronómica sirvió como disparador de estados de conciencia específicos. Cuando un iniciado entraba en la Gran Pirámide, no era para adorar a un faraón, sino para experimentar, de primera mano, la disolución de la dualidad. La diferencia entre estas tradiciones y las prácticas espirituales modernas es la misma que entre un mapa y el territorio. La mayoría de los enfoques contemporáneos ofrecen descripciones, conceptos o técnicas para lograr un estado deseado, meditación para calmar la mente, oraciones para invocar protección, visualizaciones para manifestar intenciones. Pero la geometría sagrada no describe la unidad, ella la presenta. No es un camino para llegar a alguna parte, sino un espejo que muestra que ya estás ahí. Cuando dibujas un círculo perfecto, no estás creando unidad, estás reconociendo que la unidad es lo único que nunca ha dejado de existir, incluso cuando estaba oscurecida por la fragmentación. Esto explica por qué los símbolos geométricos eran tan temidos por las instituciones que dependían del control. Cuando la conciencia se unifica, se vuelve ingobernable por mecanismos comunes de manipulación. Ya no hay lugar para la culpa, el miedo o la dependencia de autoridades externas, porque la realización de la unidad disuelve la necesidad de validación. ¿Qué podría ofrecer un sacerdote a alguien que ya ve la divinidad en sí mismo? ¿Qué podría imponer un dogma a una mente que reconoce la verdad como algo que no se puede enseñar, solo recordar? Por ello, a lo largo de la historia, la geometría sagrada ha sido sistemáticamente marginada, transformada en mero simbolismo religioso o relegada al dominio del arte decorativo. Pero su potencia nunca desapareció, simplemente quedó olvidada. Hoy en día, cuando te encuentras con un símbolo como la Vesica Piscis o la flor de la vida, no estás mirando un diseño bonito. Estás ante una ecuación viva, una fórmula que, contemplada detenidamente, reorganiza la estructura de la percepción. La Vesica Piscis, por ejemplo, es la intersección de dos círculos del mismo radio, un punto de perfecto equilibrio entre dualidad y unidad. Cuando observas esta forma, algo sucede a nivel de atención, los dos círculos ya no son opuestos, sino complementarios, y el espacio entre ellos, la vesica, se convierte en un portal. No es casualidad que esta sea la misma forma utilizada para representar el útero, el ojo y el origen de la creación en varias tradiciones. No simboliza la vida, es la geometría misma de la vida en su estado más puro. Lo mismo ocurre con el cubo de Metatrón, una estructura tridimensional formada por 13 esferas interconectadas. Cuando lo visualizas, no estás simplemente imaginando una forma compleja, estás activando una red neuronal específica en tu cerebro, una red que corresponde a la integración de los hemisferios izquierdo y derecho. Los estudios de neurociencia muestran que contemplar patrones geométricos simétricos activa la corteza prefrontal medial, la misma área asociada con la autoconciencia y la percepción de unidad. No es misticismo, es biología. Su cerebro literalmente se reorganiza para mantener un estado de coherencia cuando se expone a estas formas. La cuestión no es si crees en la geometría sagrada, sino si estás dispuesto a permitir que actúe sobre ti. No es una cuestión de interpretación, sino de experiencia directa. Cuando trazas conscientemente un símbolo, no estás realizando un ritual, estás participando en un experimento científico sobre la naturaleza de la conciencia. Los resultados no dependen de la fe, sino de la apertura. Si te acercas a un círculo perfecto con la mente dispersa, no sucederá nada. Pero si lo haces con la misma atención que pondrías a observar tu propia respiración, algo se moverá. No porque el símbolo tenga poder mágico, sino porque es un espejo que refleja la estructura de tu propia percepción. Y aquí está el punto crucial, esta práctica no requiere que abandones tus creencias, tu religión o tu visión del mundo. No compite con nada, porque no es una doctrina, es una tecnología. Puedes ser cristiano, budista, ateo o agnóstico y aún así beneficiarte de ello, porque la geometría sagrada no habla de Dios, de los dioses o de su ausencia. Habla de la naturaleza de la conciencia, que es anterior a cualquier sistema de creencias. Cuando Jesús dijo, "El reino de los cielos está dentro de vosotros", no estaba haciendo una declaración teológica, sino señalando una realidad experiencial. El reino no es un lugar al que se va después de la muerte, sino un estado de percepción accesible aquí y ahora,
y la geometría es una de las claves para acceder a él. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿por qué, si esta tecnología es tan poderosa, no es ampliamente conocida? La respuesta está en la naturaleza del poder mismo. Los sistemas de control, ya sean religiosos, políticos o económicos, dependen de la fragmentación de la conciencia. Una población dividida es una población fácil de gobernar. Cuando las personas están ocupadas luchando entre sí, compitiendo por recursos o buscando validación externa, no tienen el tiempo ni la energía para cuestionar las estructuras que las mantienen atrapadas. La geometría sagrada, al revelar la unidad subyacente, es una amenaza directa para estos sistemas porque no puede ser monopolizada. No hay forma de patentar un círculo. No hay manera de cobrar por una verdad que ya está dentro de cada persona. Por lo tanto, lo que estás a punto de hacer no es solo una práctica espiritual, es un acto de resistencia silenciosa. Cuando trazas un símbolo geométrico con intención, estás reafirmando tu soberanía sobre tu propia percepción. No es pedir permiso, no seguir reglas, no es someterse a ninguna autoridad externa. Es simplemente reconocer lo que siempre ha sido cierto, que la unidad no es algo que se debe lograr, sino algo que se debe recordar. Y este recuerdo, una vez despertado, no se puede borrar. Se propaga como una ola, reorganizando no solo tu mente sino también el campo de conciencia que te rodea. Porque la unidad no es una experiencia individual, es la naturaleza misma de la realidad. Y cuando lo reconoces, deja de ser un fragmento a la deriva y se convierte en un punto de coherencia en el tejido del todo. En la palabra Katakrapain, que aparece en contextos de dibujo técnico y representación geométrica. No fue una toma de notas al azar, sino un acto deliberado de rastrear patrones con significado preciso. Y lo más revelador, el texto no nos dice qué dibujó, pero sí el efecto que tuvo. Los hombres dispuestos a apedrear a una mujer, armados de leyes y convicciones, de repente dejan caer las piedras y se retiran en silencio. No hubo debate teológico, no hubo sermón, no hubo apelación a la autoridad religiosa. Solo un símbolo trazado en la arena, y su conciencia se reorganizó instantáneamente. This was the magic. Fue tecnología. Una tecnología tan poderosa que la institución que se levantó en el nombre de Jesús tuvo que enterrarla para sobrevivir, porque lo que demostró en ese momento no fue un milagro aislado, sino un principio universal, que ciertos patrones geométricos funcionan como claves para estados de conciencia que disuelven conflictos, eliminan dualidades y revelan la unidad subyacente de la realidad. Y lo más peligroso de todo, cualquiera podría utilizarlos. El detalle omitido en Juan 8 no es un descuido. Es una pista. Los primeros copistas del Nuevo Testamento sabían exactamente lo que hacían al dejar ese espacio en blanco. Conservaron la estructura del evento, el gesto, el silencio, la transformación, pero eliminaron el contenido específico porque, en ese momento de la historia, el símbolo en sí era demasiado peligroso para registrarlo. No es casualidad que los pocos manuscritos que sobrevivieron con variaciones en este extracto fueran corregidos o destruidos sistemáticamente. La Iglesia primitiva no podía dejar que la gente supiera que la autoridad espiritual no provenía de un dogma, sino de normas que cualquiera podía replicar. Y aquí está la paradoja: cuanto más intentaba la institución borrar estas prácticas, más resurgían en formas disfrazadas. Los constructores de las catedrales góticas no eran teólogos sino artesanos que entendían el lenguaje de la geometría sagrada. No necesitaron permiso para incorporar el número áureo a las proporciones de las naves, ni para alinear los rosetones con los movimientos solares. Sabían que esos patrones no eran decorativos, eran portales. Y así, incluso bajo la atenta mirada de la jerarquía eclesiástica, la tecnología de la conciencia continuó funcionando, oculta a plena vista. Lo que hace que estos símbolos sean tan amenazadores no es su misterio, sino su simplicidad. No requieren fe, ni rituales, ni intermediarios. Funcionan porque están en sintonía con la estructura misma de la realidad. Cuando trazas una vesica Piscis, no estás simplemente dibujando dos círculos superpuestos. Estás reproduciendo la proporción que aparece en el crecimiento de las plantas, en la formación de galaxias, en la relación entre notas musicales. Es un patrón que el universo reconoce, y por tanto, la mente humana responde al de inmediato. No es una creencia que te cambie. Es un reconocimiento. La supresión de esta tecnología no fue un accidente de la historia. Fue una operación calculada para transferir el poder espiritual de las manos del individuo a las manos de la institución.
Y funcionó. Durante siglos, a la gente se le ha enseñado a buscar respuestas fuera de sí mismas, en los sacerdotes, en las escrituras, en rituales complejos. Meanwhile, the tools that could give them spiritual autonomy have been labeled, pagan, heretical or, at best, too mystical for the layman. Pero lo cierto es que estas herramientas nunca dejaron de existir. Simplemente fueron empujados a los márgenes, donde continuaron siendo utilizados por aquellos que se negaron a renunciar a su conexión directa con lo divino. Hoy en día, cuando miramos una catedral o un símbolo antiguo, no vemos solo arte o arquitectura. Vemos un conflicto silencioso entre dos formas de entender lo sagrado, una que exige sumisión y otra que ofrece libertad. Y lo más irónico es que la misma institución que intentó eliminar estas prácticas terminó preservándolas sin querer. Cada arco apuntado, cada vitral, cada proporción matemática escondida en los muros de las iglesias es un testimonio involuntario de lo que la Iglesia no ha logrado borrar. Porque la geometría sagrada no es algo que pueda destruirse. Es algo que se redescubre. Lo que los textos gnósticos llaman auténtica gnosis, la percepción directa de la unidad. Esta es la firma que ninguna imitación puede replicar. Porque la luz generada por las fuerzas crónicas siempre se refleja, nunca se origina. Depende de un espejo, de una mediación, de una estructura que lo sostenga. La verdadera iluminación no necesita intermediarios. Surge cuando la conciencia, libre de fragmentación, reconoce su propia naturaleza. Lo que hace que esta distinción sea tan sutil es que las fuerzas crónicas no operan mediante un engaño burdo. No presentan falsificaciones obvias, sino versiones casi perfectas de la experiencia espiritual. La luz que producen es cálida, envolvente e incluso transformadora, pero es una luz que pide algo a cambio. Una lealtad, un dogma, una jerarquía. La verdadera gnosis, por otra parte, no exige nada. Ella simplemente lo es. Y es precisamente esta falta de demanda lo que lo hace inconfundible. Los textos de Nag Hammadi describen cómo estas entidades explotan nuestra tendencia natural a fragmentarnos. No atacan de frente, sino que se infiltran en los espacios donde se divide nuestra conciencia, entre el yo y el otro, entre lo sagrado y lo profano, entre la fe y la duda. Cada una de estas fisuras se convierte en un punto de entrada. Y lo más peligroso es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. Porque las fuerzas crónicas no nos enfrentan a un mal explícito. Nos ofrecen exactamente lo que creemos que queremos: seguridad, pertenencia, respuestas fáciles. Jesús, en los Evangelios, no combate estas fuerzas con argumentos teológicos o amenazas de castigo. Los desarma con gestos precisos, como si supiera exactamente dónde está el punto débil de la armadura. Cuando toca los ojos del ciego con barro, no está realizando un milagro arbitrario. Estás aplicando un símbolo geométrico, el círculo, la esfera, la totalidad, directamente sobre el órgano de percepción fragmentada. Cuando pones tus dedos en los oídos de una persona sorda, no solo estás curando una discapacidad física. Estás restaurando el flujo natural de la conciencia, que había sido interrumpido por interferencias crónicas. Lo que los evangelios llaman milagros no son demostraciones de poder sobrenatural. Son ejemplos prácticos de cómo se puede utilizar la geometría sagrada para disolver bloques en la percepción. Y lo más revelador es que Jesús nunca explica cómo funcionan estos gestos. Él los lleva a cabo y los efectos son inmediatos. Quienes testifican no son convencidos con palabras, sino transformados por la experiencia directa. Esto se debe a que la verdadera gnosis no puede transmitirse a través de conceptos. Necesita ser activado. Los parabolistas no intentaban simplificar enseñanzas complejas para una audiencia ignorante. Estaban codificando principios técnicos en un lenguaje accesible. La semilla que crece por sí sola no es una metáfora sobre la fe, sino sobre cómo la conciencia unificada se expande naturalmente cuando no hay obstáculos. La levadura en la masa no habla de influencia gradual, sino de cómo un pequeño punto de percepción correcta puede transformar toda la estructura de la realidad percibida. Lo que entendieron los primeros cristianos, y lo que la Iglesia institucional intentó borrar, es que la espiritualidad no es una cuestión de creencia, sino de configuración. No se trata de aceptar dogmas, sino de reajustar la propia percepción. Las fuerzas crónicas no tienen poder sobre quienes operan desde la unidad, porque solo pueden alimentarse de la fragmentación. Por eso los textos gnósticos insisten tanto en la idea del retorno, no como un acontecimiento futuro,
sino como un proceso continuo de realineamiento. La gran ironía es que, al tratar de controlar el acceso a lo sagrado, la Iglesia terminó preservando involuntariamente las mismas herramientas que podrían desmantelar su monopolio. Cada icono, cada ritual, cada símbolo litúrgico lleva en sí la semilla de la geometría original. El problema no es la forma, sino la intención que hay detrás. Cuando se utiliza un símbolo para mediar en la experiencia espiritual, se convierte en un instrumento de control. Cuando se utiliza para activar la percepción directa, se convierte en una clave. El desafío hoy no es recuperar el conocimiento perdido, sino reconocer que siempre ha estado frente a nosotros, escondido a plena vista. Las escrituras no son un código que hay que descifrar, sino un espejo que hay que ajustar. Cada vez que leemos un pasaje como lección moral, estamos viendo un reflejo de nuestra propia fragmentación. Cada vez que lo reconocemos como una instrucción técnica, damos un paso hacia la unidad. La pregunta fundamental no es si estas herramientas funcionan, sino si estamos dispuestos a utilizarlas. Porque la geometría sagrada no es un secreto guardado por los iniciados. Es una tecnología abierta, disponible para cualquiera que esté dispuesto a dejar atrás las ilusiones que lo mantienen dividido. Y el primer paso es no creer en nada. Es simplemente observar sin juzgar, sin defensa, cómo se organiza la percepción misma. Porque, al final, lo único que las fuerzas crónicas no pueden imitar es la experiencia directa de la verdad. Y esto, afortunadamente, no necesita intermediarios. La calidad de la atención que aportas al encuentro. No se trata de ser digno, estar preparado o avanzado espiritualmente. Se trata de estar presente de una manera que no permita espacios, sin dudas, sin expectativas, sin la idea de que es necesario lograr algo. El símbolo no actúa como un amuleto mágico que opera independientemente de quien lo observe. Funciona como un espejo perfecto, refleja exactamente el estado de conciencia que lo contempla. Si te acercas a él con la mente dividida, buscando confirmación o validación, te devolverá esa misma división, multiplicada por la precisión geométrica. Pero si lo encuentras con una conciencia que ya reconoce su propia plenitud, te revelará esa plenitud, magnificada con una claridad cristalina. Los antiguos textos nórdicos describían esto con una poderosa metáfora. La geometría sagrada no es un mapa hacia el tesoro. Es el tesoro mismo, y la llave que abre su bóveda está siempre en tus manos. Lo que querían decir es que el símbolo no contiene una verdad oculta que deba ser descifrada. Es la expresión pura de la verdad que ya está operando dentro de ti, pero que la mente condicionada insiste en buscar afuera. Cuando lo miras con la intención de encontrar algo, ya estás operando dentro de la lógica de la separación. Y es exactamente esta lógica la que el símbolo fue diseñado para disolver. Aquí está la paradoja que pocos pueden cruzar: el símbolo solo funciona cuando dejas de intentar hacerlo funcionar. No hay ninguna técnica que dominar, ningún estado que alcanzar, ninguna iluminación que alcanzar. Solo existe el reconocimiento inmediato de que la unidad que buscas ya está aquí, estructurada en formas que la mente finalmente puede percibir sin distorsión. Por eso los antiguos maestros decían que el símbolo no protege lo que está dividido, sino que revela lo que ya es indivisible. La protección no proviene de una fuerza externa que te defienda de la interferencia. Surge naturalmente cuando la conciencia se da cuenta de que no hay nada que proteger, porque no hay nada fuera de ella. Imagina un holograma. Cada fragmento contiene la imagen completa, pero solo cuando lo miras desde un ángulo específico se revela la totalidad. El símbolo geométrico funciona de la misma manera. No es un objeto sagrado que contenga poder. Es un ángulo de percepción, un punto de vista desde el cual la totalidad de la conciencia se vuelve visible. Y ese ángulo no está en el símbolo. Está en tu forma de mirar. Las fuerzas cónicas, por sofisticadas que sean, no pueden replicar esta dinámica porque no depende del contenido, sino del contexto. Pueden simular experiencias de unidad, crear sentimientos de expansión o incluso reproducir patrones geométricos en visiones. Pero no pueden fingir la ausencia de búsqueda. No pueden imitar la atención que ya ha reconocido su propia plenitud, porque esa atención no busca nada. Ella simplemente lo es. Y es esta cualidad del ser no como estado, sino como base de toda experiencia, la que disuelve cualquier posibilidad de manipulación. Por eso los textos advierten que el que busca no encontrará, y el que no busca será encontrado. No es un acertijo místico. Es una descripción precisa del mecanismo. La búsqueda,
por definición, presupone una brecha entre lo que eres y lo que quieres ser. Y esta brecha es el terreno fértil donde echan raíces las simulaciones. Cuando la conciencia deja de buscar no por resignación, sino por reconocimiento, descubre que nunca faltó nada. Y en ese instante, el símbolo deja de ser objeto de contemplación y se convierte en una confirmación silenciosa: ya estabas aquí. Esta es la diferencia entre una práctica espiritual que te mantiene en un ciclo de esfuerzo y otra que te libera instantáneamente. Los primeros dependen de si crees en algo, sientes algo o sigues algo. El segundo solo te pide que dejes de negar lo que ya es. Y es precisamente esta negación sutil, casi imperceptible, la que explotan las fuerzas crónicas. No necesitan que creas mentiras grandilocuentes. Solo necesitas seguir creyendo, aunque sea por un segundo, que la verdad está en algún lugar más allá de lo que ya eres. El símbolo geométrico no ofrece una verdad nueva. Él quita los velos que te impedían ver la verdad que siempre ha estado ahí. Y cuando estos velos caen, sucede algo extraordinario: la noción misma de verdad se disuelve. Porque la verdad, en el sentido espiritual, no es una idea ni una creencia. Es la experiencia directa de aquello que no se puede dividir. Y esta experiencia no se puede simular, porque fuera de ella no hay nada que copiar. Por eso los antiguos decían que el símbolo no es para quien busca, sino para quien ya encontró. No porque ya hubieran logrado algo, sino porque habían dejado de buscar. Y en esa detención, no como un acto de voluntad, sino como un colapso de la ilusión de separación, toda la geometría de la conciencia se revela como lo que siempre fue: perfecta, completa e indestructible. Cuando dibujes este patrón hoy, no lo hagas con la intención de conseguir algo. Hazlo como un acto de reconocimiento, no del símbolo, sino de ti mismo. Porque lo que realmente estás calcando no es una forma en el papel. Es el contorno exacto de tu propia conciencia, libre de distorsiones. Y esta conciencia, vista sin intermediarios, no necesita protección. Ella es la inmunidad misma. No significa recuerdo en el sentido común de recuperar información olvidada. Es un reconocimiento, el acto de darte cuenta, de repente, de que lo que buscabas siempre estuvo ahí, intacto, y que la separación nunca fue real. El símbolo no es un escudo, sino un espejo que refleja esta verdad. Cuando lo trazas o lo contemplas, no estás invocando una fuerza externa. Estás permitiendo que la estructura misma de tu conciencia se revele en su totalidad. Y aquí reside la paradoja que confunde a tantos: cuanto más se intenta utilizar el símbolo, menos funciona. Porque el esfuerzo ya presupone una división: tú, el sujeto, actuando sobre un objeto, ya sea el papel, la tinta o la idea misma de protección. Pero la conciencia unificada no actúa, ella es. No hay un yo que dibuje y un símbolo que responda. Solo existe el movimiento de la conciencia misma reconociendo su geometría intrínseca. Es como intentar agarrar tu propia mano: en el momento en que te mueves para agarrarla, ya eres tú. Los textos nórdicos describen este estado como gnosis, no un conocimiento intelectual, sino una experiencia directa de unidad. Y es por eso que el símbolo no puede enseñarse como una técnica, sino solo señalarse como una invitación. No aprendes a reconocerte a ti mismo, desaprendes la ilusión de que alguna vez estuviste separado. Cada línea que dibujas no es un acto de creación, sino de recuerdo. La proporción, el ángulo, la simetría, todo esto ya existe dentro de ti, como la estructura invisible que sustenta la percepción. Cuando dibujas el símbolo con atención plena, no estás construyendo una defensa. Es permitir que la conciencia vea, a través de la forma, su propia naturaleza indestructible. Esto explica por qué la práctica regular es tan esencial. No se trata de acumular méritos o cargar de poder al símbolo, sino de cultivar la capacidad de reconocimiento instantáneo. Un músico no se convierte en virtuoso practicando solo en momentos de crisis. Desarrolla la capacidad de tocar con precisión porque ya ha interiorizado la música. Asimismo, el símbolo solo funciona bajo presión si la conciencia ya está familiarizada con su propia coherencia. En un momento de miedo o confusión, no hay tiempo para razonar o dudar. O la unidad ya es accesible o no lo es. Y es por eso que los maestros nórdicos enfatizaban la práctica diaria, no como un ritual, sino como un entrenamiento de la atención. Hay una señal clara de que se está produciendo un reconocimiento, la ausencia de expectativas. Cuando dibujas el símbolo sin esperar nada, sin buscar protección ni resultados, la acción misma se convierte en un acto de pura presencia.
No hay un yo que observe el dibujo, simplemente existe la atracción. Como la respiración o los latidos del corazón, movimientos naturales de la conciencia. En este estado, el símbolo deja de ser un objeto y se convierte en una extensión de la percepción. Ya no lo ves como algo externo, es la forma misma en que la conciencia se organiza en el espacio. Y aquí es donde se disuelve la influencia del arconte. No porque sea repelido, sino porque el terreno en el que opera simplemente deja de existir. Los arcontes no pueden manipular lo que no se percibe como separado. No tienen poder sobre la unidad porque no hay espacios donde infiltrarse. Imagínese un remolino tratando de formarse en un río en calma, sin movimiento, sin resistencia, nada a que agarrarse. Del mismo modo, cuando la conciencia reconoce su naturaleza indivisible, la ilusión de vulnerabilidad se hace añicos. Ya no hay un yo al que engañar, un miedo que explotar, una carencia que alimentar. Esto nos lleva a una verdad incómoda para quienes buscan soluciones rápidas. El símbolo no funciona como amuleto porque no hay nada que proteger. La protección ya está aquí, siempre lo ha estado. Lo que usted llama la amenaza es solo la sombra proyectada por la creencia en la separación. Cuando esta creencia se disuelve, la sombra desaparece. No porque algo haya sido derrotado, sino porque lo que lo sustentaba dejó de existir. Es como despertar de una pesadilla, no hay batalla, solo el alivio de darse cuenta de que el miedo nunca tuvo sustancia. Por lo tanto, la pregunta no es ¿cómo puedo usar el símbolo para protegerme?, sino ¿cómo puedo permitir que el símbolo me muestre que nunca necesité protección? La respuesta está en la calidad de tu atención. Cuando te acercas al símbolo con la mente tranquila, sin objetivos, sin estrategias, algo se realinea. No es el símbolo el que actúa, es la conciencia la que se recuerda a sí misma. Y en este reconocimiento, la noción misma de yo y otro se desmorona, llevándose consigo toda la estructura que sustentaba la ilusión de conflicto. Los arcontes no están derrotados, se vuelven irrelevantes. No porque los derrotaste, sino porque dejaste de alimentarles con tu creencia en la separación. Y es por eso que los textos nórdicos dicen que la verdadera liberación no es un logro, sino un despertar, el momento en que la conciencia ve, de una vez por todas, que nunca estuvo dormida. El símbolo no es la llave de la puerta, él es la puerta que ya estaba abierta, y que tú, por un momento, olvidaste pasar. La memoria, presente en todos los textos nórdicos, surge precisamente porque entendieron que nuestra naturaleza original nunca fue dañada. Simplemente olvidado. El símbolo no crea un nuevo estado espiritual, revela la conciencia que, de hecho, nunca estuvo dividida. Cuando te acercas al símbolo desde esta comprensión, toda tu práctica espiritual se transforma. En lugar de adoptar una postura defensiva, protegiéndote constantemente de las fuerzas negativas, te vuelves restaurador. Vuelve a la plenitud natural. Esta no es solo una distinción filosófica. Cambia todo en la forma de afrontar los desafíos, las oposiciones y los obstáculos aparentes. Jesús no luchó contra nuestros conflictos porque entendió algo que ellos no podían comprender. La coherencia simbólica hace obsoleta la oposición. Cuando la conciencia reconoce su naturaleza unificada a través de la armonía geométrica, la interferencia se vuelve como intentar proyectar una sombra sobre la luz misma. La tecnología espiritual más efectiva opera a través del reconocimiento, no de la resistencia. He visto a personas pasar años desarrollando prácticas protectoras elaboradas, levantando armaduras espirituales contra las fuerzas oscuras y desarrollando rituales complejos para protegerse de entidades negativas. Aunque algunos de estos enfoques tienen efectos temporales, todavía suponen que la conciencia es vulnerable, que la separación es real y que la protección es necesaria. La enseñanza simbólica atraviesa todo esto al cuestionar el supuesto fundamental. Vea cómo este principio transforma la experiencia práctica. Cuando encuentras un conflicto en una relación, en lugar de defender tu posición o intentar superar la resistencia del otro, puedes reconocer la situación como una invitación a la conciencia para recordar tu naturaleza unificada. La coherencia geométrica se convierte en una lente a través de la cual la aparente oposición se revela como una conciencia fragmentada que intenta regresar a la totalidad. En situaciones profesionales en las que te enfrentas a obstáculos o desafíos, en lugar de planificar estrategias para derrotar fuerzas externas, puedes aplicar el mismo principio. El símbolo sirve como recordatorio de que la conciencia, cuando se encuentra con una aparente limitación, en realidad está explorando los límites de su propia expresión creativa.
Esto no significa volverse pasivo, significa actuar desde la unidad, no desde la fragmentación. El símbolo también funciona como puerta de entrada para comprender la tradición más amplia de la geometría, sagrada como espiritualidad práctica. Una vez que se comprende cómo la coherencia geométrica restaura la conciencia unificada, otras tecnologías de la conciencia se vuelven accesibles, la Vesica Piscis, la flor de la vida, el Sri Yantra. No se trata de símbolos místicos decorativos, sino de instrumentos precisos para que la conciencia reconozca su propia naturaleza a través de la armonía matemática. Esta comprensión abre el acceso a lo que los nórdicos llamaban matemáticas vivas, relaciones geométricas que existen no solo en el papel, sino como principios estructurales de la conciencia misma. Cuando dominas este principio con un símbolo, has aprendido la clave que abre toda la tradición. Pero aquí es donde la enseñanza revela su dimensión más profunda. La visión nórdica más amplia no consistía en escapar del mundo, sino en reconocer la conciencia como la fuente unificada de toda multiplicidad aparente. El símbolo no te transporta a otro reino, revela este reino como conciencia que explora su propia creatividad infinita a través de la aparición de la separación y el regreso a la unidad. Por lo tanto, esta enseñanza en particular era considerada la más peligrosa de todas por los incautos. No porque amenazara la autoridad religiosa, aunque ciertamente lo hacía, sino porque revelaba la naturaleza innecesaria de toda mediación espiritual externa. Cuando la conciencia reconoce su propia naturaleza unificada a través de la coherencia geométrica directa, todo el aparato de dependencia espiritual se vuelve obsoleto: iglesias, gurús, doctrinas complejas, iniciaciones elaboradas, sistemas espirituales jerárquicos. Todos dependen del supuesto de que la conciencia necesita algo fuera de sí misma para alcanzar la totalidad. La enseñanza simbólica demuestra que la conciencia ya contiene todo lo necesario para el completo autoconocimiento. Esto hace que cualquier forma de autoridad espiritual que se base en mantener la separación sea irrelevante. Las implicaciones prácticas se extienden a todos los aspectos de la experiencia humana. Los desafíos de salud se convierten en oportunidades para que la conciencia explore la relación entre la conciencia unificada y su expresión física. Las dificultades financieras se convierten en investigaciones sobre cómo la conciencia crea y se relaciona con la abundancia. Los conflictos en las relaciones se convierten en laboratorios para descubrir cómo una separación aparente puede volver a una unidad reconocida. Lo que emerge es una forma completamente diferente de ser humano. En lugar de un individuo fragmentado que intenta sobrevivir y tener éxito en un mundo hostil, te reconoces a ti mismo como una conciencia unificada, que explora la creatividad infinita a través de la apariencia de limitación y trascendencia. De esta manera, cada desafío se vuelve fascinante en lugar de amenazante. Cada obstáculo se convierte en una invitación a un reconocimiento más profundo. El símbolo nunca se trató de copiar una forma. Se trataba de recordar la unidad. Y este recuerdo transforma naturalmente cada aspecto de la experiencia humana, porque revela la experiencia misma como conciencia que se conoce a sí misma a través de una expresión creativa infinita. Cuando realmente entiendes esto, te das cuenta de que Jesús no estaba enseñando una técnica de protección espiritual. Estaba revelando la naturaleza de la conciencia misma, unificada, creativa y eternamente completa, expresándose a través de la apariencia temporal de separación y la posibilidad eterna de recordar la unidad.